se ofendan ni nada. Bueno, vamos a hacer la introducción para nuestro invitado. Tenemos un honor en que presentar quién va a hacer la presentación del Padre Rural. El profesor Ricardo Pajales, nuestro socio con muy reconocida trayectoria académica como experto en finanzas y economía del conocimiento. Es acreedor del Premio Replatense Rotary Club 2009. Artista plástico que representó a Uruguay en la Bienal de Venecia en 1999. Con más de 80 obras individuales, es quien habrá la presentación de nuestro invitado. Así que agradecemos al profesor Pajales si puede hacer la presentación del. Gracias. Estimadas amigas y amigos, le agradezco a las autoridades del club haberme hecho el honor de que pudiera decir algunas palabras, justamente un homenaje que estamos haciendo en el Rotary a nuestro querido amigo Pablo Escobar. Pablo Escobar, como dijo el señor presidente, ha sido, digamos, nominado, designado para recibir el premio Replatense el 19 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Así que, amigo presidente, ahí estaremos acompañándolo. Bueno, es muy fácil y muy difícil hablar de figuras del talento y de la trayectoria de Pablo. Y es también muy difícil cuando se cruzan aspectos emotivos que no son el fuerte mío, que me vienen de él y me vienen de su hermano, con el cual trabajamos cuando retornamos a la democracia. Y bueno, no quiero decir porque tuve también una muy estrecha amistad y confluencia de intereses y por el país. El homenaje de hoy le gustó siempre la pintura. Su papá trabajaba y pintaba todo lo que podía. No hasta nada. El joven Pablo se va haciendo en ese mundo de pintura y él arranca como pintor. Tú aquí Pablo y me regalo todo lo que la realidad. Él arranca como pintor y como muchos artistas arrancan por una técnica o por digamos, un canal digamos, de las artes visuales, en el caso, y después va sintiendo necesidad de otras formas expresivas, de otras formalizaciones, y así fue girando lentamente hacia el espacio. Y bueno, recordaba con él recién, yo recordaba, yo confirmé con él para no transmitir a ustedes una dosis exacta, su primera cultura, una cultura en ese evento. Después derivó, y fíjense lo que son las cosas. Su primera muestra individual, es decir, como me decía el maestro Nelson Ramos, cuando sacas el carnet de identidad, haces tu primera muestra individual, o sea, tú te pones allí a que la gente te mire, observe lo tuyo, la crítica, diga lo que tenga que decir. Y fue en Montevideo en el año 1972. Y en 1974 hace su segunda muestra individual y la hace en la ciudad de Buenos Aires. Va a la coincidencia o no coincidencia que justamente los Rotary Club de Montevideo y el Rotary Club de Buenos Aires lo van a homenajear. Fue el máximo galardón que tienen estos clubes que arrancaron
arrancó nada más y nada menos que con el premio Nobel en Fisiología, Dr. Bernardo Hussein, hace muchos años. Y que lo recibieron también otros premios Nobel argentinos, como Federico Leduar y César Miguel. Bueno, ya inclinándose hacia el espacio, hacia la cultura, viaja mucho, viaja por Europa, y al final termina en Lecco, donde hoy reside buena parte de su tiempo, en el lago del Como, y bueno, así digamos, claro, llegó a Italia, ¿no? Italia y la cultura es un ámbito muy apasionante. Y así descubre, digamos, personas, como Carrara y el manto de Carrara. Ese manto que tuvo millones de años en la entraña de la montaña, con una luminosidad muy especial. Y Pablo empieza a transitar con todos los problemas que tiene el éxito y el destacarse en un medio distinto, con alegría, con sinsabores, pero siempre con una gran esperanza y con una gran tesoro. Y este uruguayo que hoy nos enorgullece tanto, siguió su carrera, y ahí por el año, me acuerdo, los 70 y pico, hace su primera obra en Carrara, que creo que se llama Taller de Unidad, que la hizo con mano. Y a partir de ahí ya tienen que hablar de él, yo no puedo hablar. Ahí empieza un diálogo entre la materia, esa, digamos, estamos hablando de bloques de mármol, para que ustedes se ubiquen de 20 toneladas a 40 toneladas. Y bueno, enfrentarse a eso, si es difícil enfrentarse a un lienzo que es alto y ancho, imagínense lo que es enfrentarse a una mole de ese tipo, que además, a diferencia de otros materiales, te estás dando con la naturaleza, tú estás tocando la naturaleza, estás tocando una cosa que durmió millones de años para que vos hagas. Yo no sé el proceso, digamos, de las emociones y el proceso cognitivo que incluyen el Pablo, porque quizás ni él mismo lo sabe parcialmente, o sabe lo que él reconoce que sabe. Pero siempre, como ustedes saben, en el cerebro nunca sabemos qué es todo lo que pasa y cómo funciona. Y ahí empieza a desarrollarse y bueno, Pablo empieza a levantar un nivel extraordinario, va agarrando una técnica en un material que además de ser de la naturaleza, es el mármol más preciado para este tipo de escultura. Y ahí vas trabajando y vas tú sacando lo que crees que sobra, La obra está dentro de esa pieza enorme de mármol que él la tiene, la va llevando, y probablemente empieza con alguna idea que a veces por un motivo o por otro la va cambiando porque la inspiración le dice que tiene que agarrar por acá o por allá. Y les confieso que trabajar eso es muy difícil porque cualquier error es fatal. En otras técnicas tú te equivocas y puedes después arreglarlo de la mano. Entonces, pasar las metamorradoras, pasar los diseños, después ir a los movimientos finales, es todo un trabajo fantástico de una valía y de un riesgo, y de un coraje, y de un talento que, bueno, que arranca nada menos y elige un material que Miguel Ángel nos ha regalado tantas piezas maestras. Entonces, en ese diálogo íntimo que tendrá Pablo con la naturaleza,
van generándose esas obras. Y yo creo que Pablo triunfa ahí. Bien merecido que lo tiene, y bien merecido que se le haga este tipo de reconocimientos. En Uruguay a veces tenemos la costumbre, creo que no muy adecuada, de tener homenajes póstumos. Después la persona fallece siempre tuvo tema de virtudes y tema de. En el caso de Pablo y tantos otros casos, mencionaba así al ministro Salinas, es bueno reconocerlos cuando están en vida, ¿cierto? Cuando están en vida y pueden disfrutarlo. Y entonces se unió con él un don natural que tenía para el arte, para ese arte, encuentra además de Silvana, como un gran matrimonio con el Pablo, en el sentido de que se quedan siendo uno, no solo trabajando metido en, hay que verlo trabajar, porque tuvimos la oportunidad de verlo trabajar, no es hacer una escultura en 3D, como sería hacer hoy la alternativa que tenemos en la Plaza de Independencia. O sea, es cuando vos te metés en la obra, empieza el polvo a salir y por ahí se te va, porque tenés que tener fuerza. Y lo cuente Pablo, que sabe mucho más que yo de este tema de mano. Tenés que tener la fuerza, pero también tenés que tener la delicadeza para estar trabajando en material muy delicado. Y ese equilibrio se te da, a veces no te da, entonces tenés que retocar, bueno, tenés que tener mucha materia. Entonces tenés que tener un talento, que Pablo tiene un gran talento. Pero se une a ese gran talento, y aquí es cuando el tema se hace potente, digamos, una gran pasión. Cuando vos unís el talento y la pasión por lo que estás haciendo, estás convencido de que lo que estás haciendo está bien, estás convencido que es lo tuyo, bien para ti, para otros podrá estar bien, para otros, pero tú te sentís bien, con esa confluencia de talento y pasión, es imbatible. Pero además el Pablo, además del talento y la pasión, es un trabajador incansable. Es un trabajador incansable. ¿Se acuerdan cuando en mi caso le dijeron, maestro, me imagino cuando usted le llega la musa inspiradora, que es la mitología griega, que pensaban que. Sí, le dice, sí, claro, con esa cierta ironía, sí, pero que la musa tiene que agarrar trabajando, para que todo pueda concretar la explicación. Trabajen mucho. Y además tiene una cosa muy importante, un cuarto elemento que lo hace imbatible. Tiene muchos sueños, tiene muchas esperanzas, mira el futuro, mira el pasado, lo respeta, se sube en hombros de él, se sube en hombros de los que le enseñaron, pero tiene sueños para seguir proyectando, y no solo para seguir proyectando para él, sino que ahí giro entonces ahora, salgo del poco del artista magnífico que ha dado este país, para ir ya a lo que sería así como un gran difusor, un gran, ¿cómo le puedo decir? Una persona que preocupada por el desarrollo cultural en ciertos ámbitos de la cultura, como pocos hemos visto, y mucho menos a nivel privado. En el año 2007 comienza y crea su fundación, la fundación que todos hemos disfrutado y disfrutamos en Manantiales. Pero yo siempre que iba allí, veía que él además siempre presentaba un libro, ponía un concierto, yo me quedaba en concierto. O sea, no era solamente las artes visuales las que le interesaban a él, sino que le interesaba además abrir el campo e ir a otras ramas de las artes y que las siguió cultivando. Todo este proyecto siguió creciendo, al impulso también de toda su familia y con su liderazgo. Y en el año 2022
digamos, concreta una obra fantástica, de un museo muy importante, diseñado por un arquitecto muy reconocido nuestro, el arquitecto Carlos Scott. Todos ustedes conocen, si no la conocen, más que comentar, esta obra magnífica del MACA, del Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que la verdad, bueno, ahora para decir algo, las muestras de este verano fueron impresionantes, no sé, la Julio de Paz, durante todo. Y ahora el sábado sigue, pero no solo sigue con el arte, no solo sigue con pintura, con escultura, o con obras pertenecientes en amplio sentido las artes visuales, sino también va a la música, probablemente la reina de las artes, va a otros, al cine, por ejemplo, recordaba que va a haber toda este sábado, primero, por ejemplo, va a repasar películas sobre Picasso, sobre a ese malagueño genial, y después seguirá con varias muestras de algunos artistas nacionales, de artistas extranjeros, de manera que estamos ante una figura que no solo él es un gran embajador de Uruguay como excelente artista y excepcional artista que ha triunfado en el mundo, sino que además estamos ante un gran difusor de la cultura como uno que es solo uno de los pilares fundamentales para que una sociedad contemporánea se pueda llamar más desarrollada. De manera que, como amigo, todo lo que tengo en su casa, los hijos, exactamente. Y como uruguayo, siento un gran orgullo y una gran gratitud. Muchas gracias.
vida, y eso es un hecho. Aquí ha trabajado mucha gente, muchos compatriotas, han venido también del exterior, ha sido una especie de diálogo, de excelencia, y bueno, agradecer realmente a todos los que hicieron posible este sueño. De todo corazón, la bonomía se ha demostrado en este año de esfuerzo que identifica con la condición humana. Gracias, Pablo. Gracias. Hoy es un día de gloria para el país, para América Latina, para nuestra cultura. Es una conjunción de actos. Un formidable escritor, un formidable arquitecto. Para mí es un honor estar aquí. Es muy difícil explicar lo que uno tiene que hacer como arquitecto, pero de cada tipo de fácil poesía. Porque cada uno tenía que hacer era hacer con el lápiz y el papel, poner en crónica las ideas, los sueños de Pablo Rivas. De las armas libres, de la creatividad, del arte, de la excelencia y la belleza, porque acá hay excelencia en cada rincón. Cada visita que hacíamos con Pablo acá nos decía por qué ángulo de tablado, qué material, cómo era construido el piso, cuál era la razón. Cada rincón de acá tiene perfección, tiene excelencia y tiene mucho amor, donde el pueblo en general puede hoy participar de lo que seguramente y ya está haciendo va a ser un emblema y una referencia de todo el país en el mundo. Pablo, felicitaciones y sobre todo muchas gracias. Tardes, qué lindo estar acá. Gracias Ricardo por estas hermosas palabras de Pedro de Becerra. Y recordar que justamente mi padre, Pedro, al cual le debo mucho, le debo parte de los sueños de mi vida. Alejandro, Marco, mis hermanos, bueno, Pedro y Alejandro fueron rotarios del Club Montevideo, o sea que bueno, esta para mí es una casa amiga y con muchos recuerdos. El título de estas palabritas, de estos cuentos que les voy a hacer es justamente una vida y sus sueños.
Yo diría, empezaría con esto que acabamos de ver, la construcción del Museo de Arte Contemporáneo, que hace parte de lo que es el proyecto de la Fundación, que hoy por hoy tiene 40 hectáreas de Parque Internacional de Cultura, donde contamos también con una obra extraordinaria del maestro Pascal, y como esta también de 70 autores diferentes de varias partes del mundo. Entonces, la idea de la charla es los sueños, una vida en los sueños. Y yo digo, agrego que los sueños sean grandes, porque ya la vida se va a ocupar de limitarlos, pero si pensamos en grande, tal vez podamos hacer un pedacito, que era lo que el presidente primero habló de esas palabras de Michelangelo Buonarroti, el gran artista del Renacimiento italiano. Pero unos pasos atrás, yo tengo 68 años, unos pasos atrás cuando empezaba la escuela pública, en la escuela número 14, José San Martín, de Villedo del Prado. Yo era disléxico, soy disléxico, y en esa época la dislexia no se sabía ni lo que era. Por lo tanto, la maestra dictaba 18 y yo escribía 81. Cuando se escribían los deberes o algo en el pizarrón, empezaba a llenar todo el pizarrón escribiendo, y después empezaba a borrar la parte de arriba. Bueno, yo estaba todavía escribiendo la parte de arriba. O sea, los dictados empecé a escribir por la primera palabra, o sea, la primera letra de una palabra, y trataba de acordarme después para rellenarlo cuando tuviera tiempo. O sea que fue un desastre. Entonces, en ese panorama de dificultad, tal vez mi conclusión, que esa dificultad lo que hizo fue, digamos, hacerme sacar las uñas, la garra, la famosa garra charrúa, en otros campos, en el campo donde yo me podía sentir más cómodo, que era el campo de la expresión plástica, o sea, la pintura y luego la cultura, etc. Tuve esa gran suerte que en el seno familiar, todos los sábados, como decía Ricardo, primero mi padre trabajaba en una empresa de construcción, que ahora la siguió Alejandro, y ahora la siguen sus hijos, Gastón aquí presente. Bueno, entonces el sábado era el día de buscar dentro de uno mismo lo que uno tenía, esas semillitas que uno tenía ahí adentro, y tratar de sacarlas, ¿no? A través de la pintura, a través de la cultura, de la expresión plástica. Entonces yo soy muy agradecido a mi familia. Mi madre escribía y también recitaba poesías. Esos sábados, que recuerdo esos sábados familiares con tanto amor y con tanta esperanza, sobre todo para mí, que venía después de Alejandro, que era brillante, extraordinario, que tuvieron la suerte de conocerlo, estarán de acuerdo, abanderado en la escuela y demás, y después cerraba las filas Marco, que también era brillante, que es un médico psiquiatra, y yo estaba en el medio. Imagínense que camino era el mismo, después de Alejandro. Pero bueno, en ese sentido, yo aprendí una lección que también fue esta, que mi padre pintaba y luego quedó absorbido por su actividad profesional y dejó de pintar. Y Marcos, que es un escritor también de mucho talento, también fue absorbido por su actividad profesional. Y mi madre a su vez también dejó de escribir. Entonces le dije, yo siento con tanta intensidad el arte, no quiero que me pase lo mismo. Y por lo tanto el arte tiene que ser tiene que garantizarme poder dedicarme exclusivamente. Y para dedicarme exclusivamente tengo que sacar el puchero de este arte. O sea, tengo que vivir. A mí me importaba vivir en
forma muy precaria, económica, etc. Pero yo no quería otra profesión que después me hubiera absorbido y me hubiera alejado de lo que era mi camino madre, que por suerte lo descubrí a muy temprana edad. O sea, a los 11 años, mi padre tomó 2 cuadros que yo había hecho, que pintaba al lado de él esos sábados y domingos, y los puso en una exposición en el Museo Nacional que organizaba el Instituto General Electric de plástica infantil. O sea que ahí ya empezó un poco el camino de pulgarcito con piedritas y dificultades, porque empecé como decía Ricardo primero, la primera exposición individual es la que marca que uno en su casa, los padres, los hermanos, los amigos, qué lindo, qué bien, fantástico, una mano en la espalda y vamos arriba. Pero cuando esas obras salen de la intimidad del taller y quedan expuestas al público, a lo que pueda decir la gente y demás, es un y el mismo artista las ve de un modo diferente, una cosa verlos en su taller y otra cosa verlos en otro contexto. Entonces yo emprendí ese largo camino de exposiciones y bueno, en el 77 me voy, después de las experiencias en Argentina, en Brasil, me voy a Europa y empiezo, sin conocer a nada ni a nadie, empecé a frecuentar lugares, museos, algunos talleres, y bueno, fue un camino de autodidacta. Entonces, el camino de autodidacta tiene la complejidad que no tiene un maestro, ¿no? Entonces, no tiene esa enseñanza, pero tiene también la posibilidad de que uno es más inconsciente. Entonces, no teniendo un maestro que le diga esto está bien, esto está mal, es por aquí o por allá, yo me fui manifestando con total libertad. Y bueno, con muchos resbalones, con muchas caídas, con muchos tropezones en el camino. Yo tomaba una guía telefónica, llegaba a una ciudad en Europa y veía dónde estaba la dirección de la galería. Iba a ir con una carpetita con fotos de lo que yo hacía, en ese momento era pintura, y eran más los cortazos en la cara que las palmadas en el hombro. Entonces todo eso fue forjando que la dificultad había que superarla. O sea, no era un camino exento de dificultades, sino lo contrario. Y también la gran dificultad en lo personal es lograr hacer algo auténtico. ¿Qué quiere decir auténtico? Todos tenemos un ADN diferente, una huella digital diferente, y así los que nos dedicamos al arte también un arte diferente, porque todos somos diferentes, pero hay que buscarlo, y hay que buscarlo hacia adentro, o sea, en el interior, porque a su vez estamos bombardeados de imágenes que vamos viendo, el aspecto cultural, vamos viendo lo que hizo tal artista, tal otro, y todo eso nos influencia. Así que llegar a un determinado momento de la vida, lo que hay que hacer es un museo interior y buscar esa imagen. Esa imagen que si nosotros pensamos en determinados artistas, pensamos en Miró, Picasso, en Leonardo, Da Vinci, en Michelangelo, tenemos una imagen, lo sabemos reconocer. Bueno, eso es porque ellos lograron justamente ese museo interior, más allá de las corrientes artísticas, más allá de las modas, es esa imagen interior que hay que encontrar. Y todo eso, bueno, fue el ir persiguiendo los sueños. ¿Cuál era mi sueño? Ese joven niño con dificultades, disléxico y demás.
¿Cuál era el sueño? El sueño era ser artista. Y yo me acuerdo que en el segundo de liceo, el profesor de dibujo llama a mi padre y le dice, sí, el muchacho tiene condiciones para el dibujo, pero del arte no se vive. La vida, justo yo que había tratado de superar los obstáculos de la dislexia, me encontraba que en definitiva esta profesión que había buscado no iba a tener destino, no iba a tener la posibilidad de vivir de ella. Y muchas veces en el Uruguay, en Montevideo, en aquellos años, cuando me preguntaban, ¿tú qué haces? Y yo pinto. Si pintás, ¿y qué más? No alcanzaba con pintar. Sí, pintar, ok, pero ¿qué haces? ¿En serio qué haces? Bueno, yo me lo tomé muy en serio y lo que hacía en esas épocas lo sigo haciendo ahora, dedicando la vida por completo, porque es muy difícil compartir una actividad tan profunda como es la creatividad, lo que es el mundo del arte, y en el caso específico la cultura tiene grandes dificultades, porque es la dificultad del material, la dificultad del lugar donde hacerla, es distinto. El pintor que puede pintar incluso en su casa, el escultor tiene necesidad de un taller. En el caso de la cultura, de la talla directa, que es un caso, ¿qué es lo que pasa? Que lo que me han visto allá en Manantiales trabajando, se acordarán que está lleno de polvo, agarro una moladora y corto un disco sin protección para poder hacer los cortes más finos, más en la materia, y todo eso es un nube de polvo. Entonces, es ruidoso, polvoroso, riesgoso. Pero bueno, todos son parte de los riesgos que uno tiene que asumirse si quiere hacer la propia profesión. Entonces, después empezaron otros sueños, el sueño de seguir, o sea, ¿dónde está el límite? Yo me acuerdo que en los primeros años en Italia, que yo me transfiero a Italia en el 78 con mi primera muestra en Italia y en Europa, justamente en la ciudad de Lecco, donde hoy vivo, en el lago de Como. Y bueno, todo ahí fue un mundo nuevo que se descubrió. Empezaron a aparecer compradores, compraban las obras. Lo que no pasaba acá en Uruguay pasaba allá. Entonces, después me acuerdo en Dinamarca. Y bueno, así fueron los primeros pasos donde empecé a intuir que ese camino en realidad podía ser un camino concreto que se podía vivir de propio arte. Pero nunca bajé la guardia, ni siquiera ahora. Entonces el mundo, en la actualidad, ustedes lo saben mejor que yo, pero estamos en un mundo globalizado, donde da muchas oportunidades, pero también tiene muchos riesgos. Entonces la idea es estar presente en un mercado mundial, y eso es un esfuerzo enorme, por ejemplo, el mercado del arte, porque después, justamente, la expresión artística y la vida del artista después toca con lo que es el mercado del arte, o sea, en un momento que hay que recorrer ese camino. Y bueno, el mercado del arte está dominado por las galerías son las que presentan la obra de arte, las que venden la obra de arte, y bueno, mi trabajo empieza a estar presente en muchas galerías desparramadas por muchas partes del mundo. Y a su vez, esas galerías van a las ferias, el mercado de las ferias especializadas en arte, las más conocidas, Art Basel, con sus 3 versiones, Art Basel Hong Kong, Basilea en Suiza y Art Basel Miami en Miami justamente. Pero hay otras, TEFA en Holanda, sectores muy especializados donde uno compite con el arte de todo el mundo. Y ya es muy difícil llegar a esos circuitos. Entonces, y después, lo más difícil es mantenerse. ¿No? Imaginemos una gráfica, el esfuerzo por llegar, pero es muy fácil bajar.
digo siempre que es como una meseta, como pedalear en una bicicleta que no tiene frenos y entonces o uno sigue subiendo la ladera de la colina, de la montaña, o si como no tiene frenos y deja de pedalear, vuelve otra vez al punto de partida. Entonces eso crea que, por ejemplo, ahora en el taller de manantiales, yo estoy haciendo obras que van, por ejemplo, a una feria en Los Ángeles, otra que va a Dallas, otra que va, mañana empieza una feria en San Pablo. Entonces, esa feria está presente en ese circuito, garantiza que, a su vez, la estabilidad de un mercado. O sea, va mal en San Pablo, pero de repente va bien en Dallas. Entonces, eso en cuanto a la obra, pero a su vez el gran esfuerzo que es la soledad del artista. En el fondo, el artista está solo. ¿Por qué? Porque es el propio juez de su trabajo. Por más que los demás lo aplaudan, hay un momento de soledad, un momento donde uno está haciendo la obra y, en el caso mío, yo soy muy exigente y muy crítico conmigo. O sea, no me perdono una. ¿Por qué? Porque es el carácter mío y yo sé que a su vez percibo de excelencia, percibo que siempre se puede dar un poco más. No me contento con lo que hice, sino con lo que voy a hacer. Y el otro aspecto es el de los sueños, siempre de los sueños. Primero, de lograr ser artista. Segundo sueño, poder vivir del propio arte. Y el tercer sueño es de traer al Uruguay una experiencia de 45 años que yo vivo afuera, y entonces en estos 45 años he aprendido cosas, y bueno, trato, con el proyecto de la fundación, trato de traer esa experiencia, justamente, primero creando un parque de esculturas internacional, luego un edificio de exposiciones, y ahora un anfiteatro donde se ha presentado varias veces el Ballet Nacional del Soder, y también música popular, música culta, un lugar integrador, donde tal vez el objetivo mayor sea integrar a toda la sociedad y despertar el lado creativo que todos tenemos. Entonces, muy visitado por las escuelas, por los liceos, por las universidades y por el público en general. Digo que viene tanto público que es más del público que está generalmente frecuentando un museo o una galería, es un público más vasto, porque lo que se da ahí es una experiencia, digamos, muy completa. Están las artes todas. Por ejemplo, nosotros ahora en Semana Santa vamos a tener no solo dos grandes exposiciones, una de ellas de los dos grandes artistas uruguayos, María Freire y Costigliolo, que era una pareja de artistas que con gran determinación pintaron, no sé cuántos fueron entendidos en su momento, cuántos fueron apreciados, y sin embargo ahora vamos a hacer la retrospectiva, creo que la única, Enrique, tú me dirás, la única retrospectiva de los dos maestros juntos, que eran una pareja, que trabajaron juntos en determinado momento, casi mezclaron, se autoinfluenciaron, después retomaron su propio camino cada uno, pero siempre trabajando juntos en su casa. Entonces, esta posibilidad, otra parte de los sueños, es poder hacer homenajes a tantos artistas, y en este caso estos dos grandes maestros, María Freire y Costigliolo, pero al mismo tiempo, otra muestra de 19 artistas uruguayos también, de varias generaciones, o sea, contemporáneos, y bueno, también para mostrar que el arte también existe ya desde, digamos, no solamente los consagrados, sino también los que van a ser, es como un semillero, como en el fútbol, ¿no? No solamente los que van a la selección
sino también los que están o en el medio de Google o un poco más adelante. Entonces, eso es parte de los sueños y el último, digamos, la cereza de la torta ha sido este museo, que justamente hablando con un artista compatriota muy interesante, muy importante, que es Wilfredo Díaz Valdés, un gran artista uruguayo, nacido en el 33, y que él, no teniendo herederos, me dijo un día: estoy muy preocupado por mi obra, ¿qué va a pasar con mi obra? Y yo le dije: Wilfredo, yo voy a hacer un museo y tu obra va a estar cobijada, va a tener techo, va a tener la posibilidad de ser vista por los siglos de los siglos. Y después me di cuenta que no era solo el problema de este artista, era el problema de muchos artistas. O sea, ¿qué es lo que pasa con la obra? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde se va a poder ver? Y bueno, para eso existen los museos. Acá tenemos un gran museo, y un gran director. Un aplauso para Enrique Aguirre. Pero yo creo que también la iniciativa privada es muy importante. Entonces, por eso esta iniciativa del Museo del MACA. Y bueno, la idea de colaborar, hay una idea, por ejemplo, de exponer una obra de Juan Manuel Blanes, gran artista uruguayo, que se acaba de vender en una subasta en Inglaterra, que logró un récord extraordinario, un artista uruguayo, récord para Blanes de $1.200.000. Esa obra están haciendo los trámites de exportación de Inglaterra, que es una obra que tiene más de 100 años, y por lo tanto están todavía en esos trámites, pero cuando llegue va a estar expuesta en el MACA y luego seguramente en el Museo Nacional de Arte Visual. Entonces, para hacer antes, es una obra que ha sido abogado por un coleccionista privado uruguayo y que generosamente, antes de albergarla en su casa, y que puedan disfrutarlo solo sus amigos, él lo pone generosamente a disposición del Museo de MACA y del Museo Nacional. Entonces, cómo el arte va uniendo, va tejiendo sueños colectivos, y bueno, no los quiero cansar, eran unas palabras para contar un poquito. Una vida con sueños es una vida más rica, y así que todos soñemos mejor. Gracias. Es difícil agradecer la presencia de nuestro histórico Pablo, pero más que eso, se abrió la vida de él, se abrió la parte humanista del hombre, que eso es trascendente para nosotros. Y para todo el desarrollo que hizo es excelente. No hay forma de poder agradecerle la presencia de él, así que a los compañeros un fuerte aplauso para la presentación. Miguel.
Gracias.